dadas las discusiones desatadas alrededor y desde hace largos meses de la situación fiscal de Colombia, de su presupuesto del gobierno nacional, es clave que la ciudadanía tenga información diferente a la que se vende en los medios de comunicación tradicionales. Una tiene que ver el por qué hay un déficit fiscal. Nosotros heredamos un déficit fiscal y en economía, en teoría fiscal o teoría de la hacienda, como le llaman, hay casi que una fórmula contable. Cuando se habla de fórmula contable es que es como las tablas de multiplicar. No es propiamente una percepción económica, sino más un balance de contabilidad de las cuentas que ha enseñado a través del tiempo que si hay un déficit fiscal primario, es diferente déficit fiscal a déficit fiscal primario. El déficit fiscal primario mida la capacidad de pagar la deuda. Ahora Germán ahí abre internet y nos dice exactamente cómo es el concepto. Pero no es lo mismo el balance final del déficit fiscal que el primario. El primario con el final, pues obviamente nos muestra cuánto fuera de los ingresos de la nación habría que pagar para pagar la deuda de ese año. Pero ya suma el endeudamiento, o sea, las actividades de endeudamiento que hace el país precisamente para pagar el total de los gastos corrientes de la nación más los gastos que demanda pagar la deuda. En ambas columnas hay un término que tiene que ver con la deuda. Se paga deuda en un año y se consigue deuda en ese mismo año. Ahora, el déficit primario hace referencia al pago dentro de la deuda, del gasto de cada año, del saldo de intereses, o sea, lo que se paga en intereses. Y he ahí su diferenciación. ¿Podemos pagar los intereses de la deuda? Pues si el déficit primario es mayor, pues cada vez menos. Si el déficit primario es cero o superávit primario, al contrario, pues podemos pagar la deuda con mucha, y los servicios de la deuda con mucha más tranquilidad. Y los mercados internacionales o nacionales que dan crédito al gobierno, entonces tasan sus créditos a una menor tasa, que ya no tiene tanto riesgo y abaratamos el pago de la deuda. Eso es más o menos el quid de la cuestión. El gobierno nacional y el de Duque y parte del de Santos no han tenido superávit fiscal. Han tenido un déficit primario cada vez mayor. No es que comenzó en este gobierno, ahí engaña la prensa y nuestra oposición como siempre. Pero arrancando del gobierno de Santos, y habría que ya hacer un análisis económicos de por qué en el gobierno de Santos arrancamos un déficit primario. Las reformas tributarias quizás no sirvieron lo suficiente, porque hubo varias en estos gobiernos, nosotros solo una, muy quebrantada, tanto por el Congreso de la República en su debate como por la misma Corte Constitucional, que tumbó buena parte de esa reforma aprobada por ley en nuestro gobierno, cuando decidió algo que todavía a mí me da tristeza. Decidió que el pago de regalías que hacen las petroleras, carboneras y otras mineras no debía deducirse, no, lo contrario, nosotros habíamos dicho que no debía deducirse el impuesto de renta y quitó la palabra no, siguiendo con algo que termina siendo regalar las regalías mientras es una regalía que nos entregan por ser dueños del subsuelo, entonces ahora no se paga eso, sino en un porcentaje menor.
Y yo creo que eso es regalar nuestro patrimonio nacional a unas empresas que lo explotan, que se les ha permitido que se les explote y que ganan con ellos sin necesidad de deducir las regalías. Es un regalo puro. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Y si es al carbón y al petróleo, peor, porque el petróleo y el carbón están contaminando la atmósfera y produciendo la crisis climática. Y la peligrosidad de la crisis climática es la extinción de la vida en el planeta. Luego, completamente en contravía de lo que requería la nación y de lo que requiere la humanidad. Cuando se trata de defender es el Estado social de derecho. Pero bueno, la situación del déficit primario se agravó. ¿Cuál es la teoría contable del déficit fiscal? Que si un país está en déficit primario, entonces, y el desbalance de su balanza comercial va a producir entonces es un desbalance mayor del déficit en balanza del ingresos y egresos del Estado, y eso significa que la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo. Es la situación en la que estamos. Solo se vuelve pagable si hay superávit primario. Y lo que intentaba la ley de reforma tributaria y después las dos leyes de financiamiento que hundió el Congreso era disminuir el déficit primario para hacer sostenible el pago de la deuda. La primera decisión contra la reforma tributaria y después las dos leyes de financiamiento hechas por el Senado de la República y básicamente las comisiones terceras y básicamente bajo el designio de dos senadores de la oposición, el señor Efraín Cepeda y el señor Mauricio Gómez y otros, pues lo que han determinado es llevarnos al país a un estado de impagabilidad que no será en nuestro gobierno. Y ahí la paradoja. Nosotros tenemos más o menos resuelta la situación presupuestal. Se agrava un poco, pero el problema surge en el próximo gobierno. Y en esa medida, cada vez que avance el tiempo sin disminuir el déficit primario, cada vez más se agrava la situación fiscal de Colombia, encareciendo la deuda. Cada vez será más cara y por tanto los recursos para pagarla van a ir disminuyendo de nuestra capacidad tributaria y de nuestra capacidad de recursos de ingresos corrientes. Por eso decretamos la emergencia y otras razones. Ya Germán Ávila los explicará más detalladamente. Pero enfrentamos en el Congreso una fuerte oposición de un sector social de la sociedad y ahora vuelve a resurgir para que la Corte Constitucional hunda las reformas, la emergencia económica. Y algunos incluso se han expresado previamente de los magistrados. ¿Qué sucederá si eso pasa? Pues de ya lo que viene sucediendo desde la reforma tributaria que fue mochada, fue cortada. Aumenta paulatinamente el costo de la deuda. Ya pasó, ya viene pasando. Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica, que si la tumban, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos. Repiten que hay que recortar los gastos. Pues nosotros recortamos el año pasado, ¿cuánto fue? 16 billones de pesos. Ya hemos recortado gasto. Y entonces quieren recortar, ¿qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía,
las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso. Prohíbe, en relación a la deuda, ordena que es primero que todo. Eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año. Y en relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido. Hay derechos adquiridos. Y entonces, ¿de dónde se podría recortar? ¿De armas? No de los aviones, porque los aviones no los pagamos sino hasta dentro de 3 años, poco a poco, sino de las armas actuales que habría que comprar este año y el año entrante, o inversión. Y de la inversión, casi toda la inversión que hace Colombia en su presupuesto se llama concesiones viales, de quinta, cuarta generación, ya contratadas. Ahí se puede recortar el gasto de consenso si los dueños de las concesiones devolvieran los dineros que tienen guardados en las fiducias en los 2 grandes grupos económicos, Aval y GEA. Germán está haciendo un esfuerzo con los señores de la concesión Mulaló, Lobo Guerrero, que tienen guardada en la plata del concesionario, plata pública del gobierno. Así hay, ahora tendríamos que dar una cifra exacta, pero el año que yo pregunté tenía 18 billones de pesos guardados. El grupo Luis Carlos Sarmiento tiene 2 billones guardados. Podríamos hacer todo un balance. Claro que si esa plata se devuelve, pues estamos supliendo la reforma. Y entonces la pregunta es, ¿están dispuestos esos concesionarios a devolver las platas que no se van a gastar porque hicieron mal los contratos de concesión y no se necesita, están más demorados en el tiempo que lo que contrataron? ANI debe sancionar por ese incumplimiento de contratos. Me gustaría, no está la ministra de Transporte, me gustaría saber el balance de multas y sanciones que han hecho en el tiempo. Pero lo mejor sería que nos devolvieran el dinero. Si suma lo suficiente, 15, 16 billones, y se acuerda darle otro flujo más acorde con los flujos de entrega de las obras. Ese es un camino que yo pedí al Congreso que trabajara, no lo hicieron, al procurador que lo hiciera, no supe el balance. Es un camino alternativo. El otro es pues que se aprueben los tributos de la emergencia, y esos van exclusivamente sobre los mega ricos de Colombia. Hay quien dice, no, entonces no bajen la gasolina, sino que la suban, pero eso va sobre los usuarios de la gasolina, que no son solamente los mega ricos de Colombia. Son 2 sectores sociales afectados. Cuando nosotros estamos diciendo mega ricos, estamos hablando de las más grandes fortunas de Colombia. Cuando otros dicen, no, súbanle la gasolina a la gente en vez de bajarla, estamos hablando del 15% de la población, básicamente clase media, alta, y algunas personas que usan sobre todo la moto para trabajar y desplazarse. Entonces aquí la pelea es por quién paga la crisis. Cuando Carrasquilla quiso hacer su reforma tributaria y estalló la sociedad, quería que fuera la gente que come, la gente que compra comida, y entonces esos son todos, incluidos los más pobres de Colombia. Por eso estalló la sociedad. Cuando nos dicen suban la gasolina y de ahí sacan 15 billones, que sería
un aumento radical del precio de la gasolina. Entonces paga más o menos del 15 al 20% de la sociedad y mucha se quedaría sin liquidez por el incremento del precio de la gasolina. Tendrían que vender la moto o el carro. Y cuando hablamos de mecarricos, como estamos nosotros hablando, entonces es un 0,5% de la población colombiana que sí tiene cómo pagar y que ha recibido en el gobierno de Duque, y por eso hay un sobreendeudamiento, recursos que se entregaron para el COVID vía EPS y se robaron 10 billones, como se encuentra en el informe de la Contraloría, o recursos que se entregaron para el subsidio a la nómina y no fueron a las nóminas de 1.800.000 empresas, sino que fueron a la nómina de 130.000 empresas, pero entre esas las más grandes de Colombia. Las empresas de Luis Carlos Sarmiento, las empresas de Lule, las empresas de Santo Domingo, las empresas de los Gilinski y otras. Y no fue a título de deuda, o sea, no nos devuelven esa plata, contrario a lo que pasó con la deuda que generó Duque con los usuarios de la energía eléctrica, que a todos ellos, Palma, les toca pagarlo vía ascenso de la tarifa. Cuando quisimos que fuera del presupuesto, hundieron la ley de financiamiento que estaba ahí. Los senadores costeños hundieron la posibilidad de que los usuarios del Caribe no tuvieran que pagar la opción preferencial, que le llaman así, que no es ni opción ni preferencial, y entonces nosotros queríamos que era el Estado, y también hundieron la ley. Y lo que va quedando es una lucha por quién paga el déficit. O sea, si el déficit se genera es por estos subsidios a los más ricos, el robo a las EPS en la época del COVID y el subsidio a la gasolina que nunca se debió haber puesto, que fueron 70 billones de pesos, la mayor parte la pagó este gobierno. Y entonces va quedando un hueco, se va haciendo un hueco, porque si pagamos del presupuesto el déficit, el subsidio a la gasolina, y eso sumó 70 billones, pues es obvio que del presupuesto, entonces nos fue quedando el hueco, porque no podíamos pagar más rápido la deuda externa o interna, o el plan de inversiones del programa de gobierno, que ha tenido dificultades en ser financiado completamente, más universidades, más reforma agraria, más colegios, más equipos básicos en el territorio para que tengamos medicina preventiva, menos tasa de mortalidad infantil, etc. Así que la solución hoy por hoy, si los señores que no quieren pagar de los grupos más grandes de la economía del país, que mueven la ANDI, que mueven la prensa de la que son dueños, que construyen una atmósfera de que es que si se sube el salario vital, otro tema diferente, van a subir los precios. Y resulta que se va a la plaza de mercado y todos los precios están más bajos. Nos podría decir la ministra de Agricultura, si está por aquí. Y se genera el ambiente para tumbarle al trabajador que ya ha recibido en esta primera quincena el salario vital. Yo diría qué significa eso en lo jurídico, pero soy economista, no abogado. Eso lo examinan los trabajadores, trabajadoras, porque ya rige un salario vital. Y toda la parafernalia de que los precios suben los precios, son los vivos que hay que castigar. Y la superintendente de comercio debe tomar nota. Por ejemplo, el servicio de psicología de los colegios privados.
que todo colegio, ministro de Educación, todo colegio público o privado debe tener un servicio de psicología, dada la situación de la sociedad colombiana, gratuito. Debe salir de las utilidades del dueño del colegio o del presupuesto nacional en su caso. Pero hoy, ¿qué está pasando? Le están subiendo 23%. Y cuando ustedes van a ver cuánto le pagan a la psicóloga que tienen ahí, no le suben ni el 5%. Entonces se están robando la plata de los padres de familia, así de simple. Y lo mismo está pasando en las administradoras de edificios y en otros lugares donde hay que corregir, porque ningún precio de ningún bien puede subir porque subió el salario vital. Por una razón simple: ninguna rama de la producción en Colombia o de servicios utiliza exclusivamente 100% en sus costos trabajadores de salario mínimo. Eso es mentiras. Por tanto, dependiendo de la rama, el impacto es cada vez menor. Ya hay por ahí un estudio que se ha hecho con cierta seriedad, se debe mostrar, donde eso no tiene un impacto mayor sobre la tasa de inflación. Lo hemos demostrado nosotros durante… ¿Cuál es el estudio? Álvaro Moreno. Me gustaría que se reprodujera. ¿Cuánto le da en el estudio? Búsquele el dato, ministro, porque me pasa como el déficit primario. Entonces, nos están llenando de mentiras. ¿Y de dónde son las mentiras? De los dueños de la prensa. ¿Y quiénes son los dueños de la prensa? Los mega ricos. Entonces no quieren pagar un peso de impuestos cuando fueron subsidiados por todo el pueblo colombiano, y no quieren subirle a sus trabajadores porque creen que la ganancia sale de sobreexplotar a los trabajadores y no de aumentar la productividad, porque viven en el atraso, viven del Estado, son parásitos del Estado. Y no me pongo más duro porque después me tiro las reuniones que están por venir, pero esto hay que corregirlo. Así que si uno está pensando en Estado social de derecho, si uno está pensando en eso, el salario vital es lógico, ministro del Trabajo, porque eso, si se cae, significaría más o menos que el mensaje de la Corte es: no es necesario pagarle ahora a los trabajadores al nivel de que puedan vivir, porque salario vital significa eso, que pueda comprar lo suficiente para la vida. Y eso está, por eso lo hicimos así: canasta básica mínima familiar, ¿cierto? Mínima vital familiar. Ese fue el dato que cogimos, Dani. Dividido por el promedio de trabajadores en cada hogar, 1.5. 3,5 millones de pesos mensuales, que es la canasta mínima vital familiar, dividido por el número de trabajadores promedio por familia, y da 2 millones. Yo creo que hasta nos falta un poquito más, pero esa es la cantidad. De año en año ya no subiría tanto si se hace una buena economía. Al contrario, la canasta mínima familiar puede bajar en precio unitario por mercancía, pero se le puede agregar cosas que la sociedad culturalmente ya mete dentro de una canasta mínima familiar. Pero dejemos esa discusión para otro lado. Entonces, Germán Ávila, lo que estamos es ante una élite que de verdad se apropia del país, lo empobrece, vive sin producir, y después de que ha sido subsidiada por el Estado por miles de millones de dólares, no quiere devolver una partecita para corregir el déficit fiscal de Colombia y vivir mejor ellos y mejor toda la sociedad colombiana. Entonces tiene la palabra para explicarnos con detalle y mostrar el cuadro incluso que no han sabido mostrar en redes, de qué impacto ha tenido cada medida en la tasa de riesgo de los test.
Entonces tiene la palabra, Germán.